El primer día de la segunda semana de test en Bahrein dejó un panorama más claro que el de la semana pasada, con más equipos trabajando en afinar configuraciones y en áreas específicas del reglamento 2026, especialmente en gestión energética, equilibrio en curva lenta y correlación aerodinámica. Algunos equipos dieron un paso hacia adelante y otros volvieron a enfrentar dificultades. A partir de aquí, repasamos equipo por equipo lo que nos dejó esta jornada en pista. Pero antes de entrar en detalles, asegúrense de suscribirse, darnos un like y activar la campanita. Mercedes completó 145 vueltas en total en el día 1 de la segunda semana de test en Bahrein. George Russell realizó 76 vueltas y marcó un 1:33.4 como mejor tiempo, mientras que Kimi Antonelli sumó 69 vueltas en la otra mitad del programa. El equipo realizó una jornada limpia en términos mecánicos, algo relevante considerando que otros fabricantes sí tuvieron algunos inconvenientes. El registro de Russell los dejó en la parte alta de la tabla, pero el trabajo del día fue más amplio que una referencia puntual. Mercedes alternó tandas de distinta duración y probó diferentes mapas de despliegue energético, un aspecto clave bajo el reglamento 2026, donde la proporción de energía eléctrica dentro del rendimiento es considerablemente mayor. Uno de los puntos centrales estuvo en la recuperación y entrega de energía en zonas de baja velocidad. Con esta normativa, el MGUK asume una mayor carga en frenada. A menor velocidad, la capacidad de regeneración cae y ahí es donde el ajuste del sistema híbrido junto al brake-by-wire resulta determinante. El objetivo es mantener estabilidad en la entrada de curva sin comprometer la energía disponible para la salida. En pista el coche mostró consistencia en tandas consecutivas. No hubo detenciones prolongadas ni pérdidas importantes de tiempo en el garaje. Las 145 vueltas permiten avanzar en la correlación entre simulador y el comportamiento real en pista. En el plano regulatorio, la FIA evalúa introducir un método de medición en caliente con pruebas que podrían realizarse hasta los 130 grados Celsius para garantizar que el ratio de compresión se mantenga dentro del límite de 16:1 bajo condiciones reales de funcionamiento. La intención es eliminar cualquier margen de interpretación en un reglamento donde la eficiencia térmica es determinante. Además, los fabricantes cuentan con un plazo reducido para votar si se modifica oficialmente el procedimiento antes de la homologación definitiva de las unidades de potencia. Es un debate técnico que puede tener impacto directo en la configuración final de los motores antes del inicio de la temporada. McLaren completó 124 vueltas en total. Oscar Piastri fue el piloto más activo del equipo con 70 vueltas y un mejor registro de un 33.4, quedando a apenas una centésima del mejor tiempo del día. Lando Norris, por su parte, sumó 54 vueltas y marcó un 1:34.0. La diferencia entre ambos pilotos no fue casual. Los programas fueron distintos. Piastri realizó tandas más largas y continuas, orientadas a recoger datos de comportamiento sostenido del coche, mientras que Norris trabajó con salidas más cortas y ajustes entre tandas. Ese tipo de división permite comparar configuraciones de forma controlada y evaluar cómo responde el monoplaza
cuando se modifican parámetros clave, especialmente en un reglamento donde la interacción entre sistema híbrido, freno electrónico y tracción trasera tiene un impacto directo en la estabilidad y la gestión de energía. Ferrari completó 117 vueltas en la jornada, con Charles Leclerc realizando 70 giros por la mañana y Lewis Hamilton sumando 47 por la tarde. Leclerc marcó un 1.33.7 como mejor registro, mientras que Hamilton cerró con un 1.34.2, ambos trabajando exclusivamente con el compuesto CE3. El programa se vio levemente interrumpido por un pequeño problema con un sensor durante la sesión de Hamilton, pero no hubo fallos estructurales ni inconvenientes de fiabilidad relevantes. Más allá de los tiempos, el día estuvo centrado en validar evoluciones introducidas para esta segunda semana. El SF26 presentó una nueva solución aerodinámica en la parte trasera, ubicada justo detrás del escape, que complementa una arquitectura de difusor ya muy trabajada. Este nuevo perfil busca gestionar con mayor precisión la interacción entre los gases de escape, ahora más energéticos bajo la normativa 2026, y el flujo que alimenta el difusor. Es una interpretación agresiva del reglamento que necesitó aprobación previa de la FIA y que confirma que la identidad técnica del coche está claramente en la zona posterior y en los bajos. Además del nuevo elemento trasero, Ferrari introdujo una tapa de motor revisada con ventilación más compacta en la parte posterior y doble salida en la zona delantera. La decisión de que Leclerc y Hamilton rodaran el mismo día no fue casual. El objetivo fue obtener retroalimentación cruzada inmediata para acelerar el proceso de ajuste. Frédéric Vasseur fue prudente al hacer balance, señalando que la fiabilidad general en los 7 días acumulados ha sido buena y que el foco sigue estando en mejorar el coche bajo una normativa completamente nueva, donde todavía es pronto para establecer jerarquías claras. En paralelo, Ferrari también estuvo presente en la discusión regulatoria sobre la posible introducción de mediciones en caliente para verificar el ratio de compresión. Vasseur calificó la reunión de la comisión como constructiva, aunque reconoció que el margen de tiempo es muy reducido antes de la homologación definitiva. En lo deportivo, el mensaje fue claro. El equipo no quiere comparaciones prematuras. Consideran que harán falta varias carreras para entender el verdadero orden competitivo en 2026. Red Bull no tuvo un inicio limpio en la segunda semana de test en Bahrein. Isack Hadjar fue el único piloto del equipo en pista y completó 66 vueltas en total. Marcó un 1.34.2 como mejor tiempo, quedando a poco más de 8 décimas del registro de referencia del día. Pero lo importante no es la diferencia en el cronómetro, sino lo que ocurrió por la mañana. Hadjar solo pudo completar 13 vueltas en la primera sesión debido a un problema de presión en uno de los circuitos de refrigeración del motor. El equipo tuvo que intervenir en el sistema y eso les hizo perder prácticamente toda la franja matinal. Recién por la tarde pudieron recuperar parte del programa y cerrar con un volumen de trabajo aceptable. En términos de rendimiento, el propio equipo fue claro. Laurent Mekies reconoció que a día de hoy consideran que están por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren como cuarto equipo de la parrilla. Red Bull introdujo un paquete evolutivo importante en el RB22 para esta segunda semana. El alerón delantero presenta un perfil principal más ondulado,
con modificaciones claras en los end plates y en el control del flujo hacia la rueda delantera. También hay cambios visibles en los pontones, mayor undercut, entradas de refrigeración más compactas y una zona trasera más estrecha en el Coca-Cola Shape. Todo apunta a que están intentando recuperar eficiencia en la alimentación del difusor y optimizar el flujo hacia la parte trasera. Max Verstappen volvió a expresar su incomodidad con el reglamento 2026. Ha sido crítico con el peso que tiene la batería en el rendimiento general del coche. Considera que la Fórmula 1 se ha desplazado demasiado hacia la gestión eléctrica. Sin embargo, dentro del equipo creen que si alguien puede dominar este reglamento complejo es precisamente él. Cadillac volvió a encontrarse con problemas en el arranque de la segunda semana en Bahrein, especialmente en el turno matinal de Checo Pérez. El mexicano fue el primero en salir a pista, pero durante más de la mitad de la sesión apenas pudo completar 2 vueltas de instalación debido a una falla en los sensores del monoplaza. El equipo trabajó en el garaje hasta resolver el inconveniente, lo que prácticamente condicionó todo el programa de la mañana. Una vez solucionado el problema, Checo pudo comenzar a girar con mayor continuidad, aunque el margen de tiempo ya era 1 utilizando el compuesto duro. Cadillac explicó que, tras recuperar el coche, se enfocaron en un programa de evaluación de neumáticos con distintos niveles de combustible y trabajo de rendimiento. Sin embargo, una pérdida de telemetría en un par de tandas obligó a ajustar nuevamente el plan previsto. Por la tarde, Valtteri Bottas tomó el relevo y completó 35 vueltas, elevando el total del equipo a 59 giros en el día. El finlandés marcó un 1.36.7 con neumático medio y trabajó en comparativas de compuestos, equilibrio del coche y puesta a punto general. También participó en los procedimientos de arranque solicitados por la FIA al final de la sesión. El balance es claro, no hubo fallos estructurales graves en la unidad de potencia, pero sí incidencias menores, sensores y telemetría que redujeron el kilometraje. En esta fase de desarrollo, la continuidad es clave y Cadillac todavía está en proceso de consolidar esa estabilidad operativa que le permita ejecutar el programa completo sin interrupciones. Alpine firmó una de sus jornadas más sólidas en lo que va de la pretemporada. Entre Pierre Gasly y Franco Colapinto completaron 121 vueltas, equivalentes a aproximadamente 655 kilómetros, un volumen que los coloca entre los equipos más productivos del día. Gasly abrió la mañana con 61 giros y un mejor tiempo de 1.35.8. Su trabajo estuvo condicionado por temperaturas altas y bajo nivel de agarre, algo que el propio francés reconoció como uno de los principales desafíos del turno matinal. Más allá de la posición final, la sesión se centró en aplicar aprendizajes de la semana anterior y ajustar detalles de puesta a punto bajo el nuevo reglamento. Por la tarde, Franco Colapinto tomó el relevo y completó 60 vueltas, marcando un 1.35.2 que lo dejó noveno en la tabla combinada. El argentino mantuvo un programa continuo, sin interrupciones relevantes, enfocado en tandas de evaluación de rendimiento y adaptación a distintas condiciones de carga y balance. Desde el equipo, Steve Nielsen explicó que la primera semana estuvo dedicada principalmente a entender sistemas nuevos y formas de trabajo, mientras que esta segunda semana apunta más directamente a la dirección de puesta a punto y a ofrecer a los pilotos mejores sensaciones en condiciones de rendimiento real. Es decir, el foco comienza a desplazarse desde la comprensión básica
hacia la optimización. No hubo incidentes mecánicos ni detenciones significativas que alteraron el plan previsto. Para Alpine, completar más de 120 vueltas sin sobresaltos representa un paso adelante en estabilidad operativa, especialmente después de los inconvenientes que limitaron su rodaje al inicio de la pretemporada. De cara a la siguiente jornada, Colapinto tendrá el programa completo del día antes de que Gasly cierre el viernes la actividad previa al inicio oficial de la temporada en Melbourne. Aston Martin volvió a tener una jornada complicada en el arranque de la segunda semana en Bahrein. El AMR 26 completó un kilometraje reducido y nuevamente los inconvenientes estuvieron vinculados a la unidad de potencia Honda. Por la mañana, Fernando Alonso solo pudo sumar 28 vueltas antes de que un problema de motor lo obligara a bajarse del coche antes de lo previsto. El equipo habría incrementado el régimen de revoluciones del motor respecto a la semana anterior, lo que sugiere intentos por extraer más rendimiento. Aunque el resultado en pista fue discreto, el coche mostró inestabilidad en curva. Alonso tuvo dificultades visibles para mantener el tren trasero bajo control en cambios de dirección y en apoyos prolongados, algo que ya se había insinuado en jornadas anteriores. El propio piloto reconoció que el inicio de esta segunda semana fue difícil y que hay muchas cosas que corregir en los próximos días. También aseguró que tanto la fábrica en el Reino Unido como Honda en Japón están trabajando al máximo para resolver la situación antes del inicio de la temporada. Por la tarde, Lance Stroll tomó el relevo y completó 26 vueltas. Sin embargo, su sesión también estuvo condicionada por los problemas de motor y además protagonizó una salida de pista que provocó una bandera roja. En total, Aston Martin acumuló 54 vueltas entre ambos pilotos. La fiabilidad sigue siendo el principal punto a resolver y el volumen limitado de rodaje vuelve a colocar al equipo en desventaja respecto a los rivales directos en esta fase clave de desarrollo. Audi firmó una de sus jornadas más consistentes en términos de kilometraje en el arranque de la segunda semana en Bahrein. El equipo completó 120 vueltas en total, con Gabriel Bortoleto sumando 71 giros por la tarde y Nico Hülkenberg agregando 49 vueltas en la sesión matinal. Bortoleto fue el más activo del equipo y cerró el día con un mejor tiempo de 1:35.2, terminando dentro del top 10. El brasileño completó una distancia superior a la de carrera, 57 vueltas en Sakhir, pese a haber perdido los primeros 40 minutos de la sesión vespertina en boxes. Él mismo calificó la jornada como su día más productivo hasta ahora con el nuevo coche, destacando que pudieron probar varias configuraciones y avanzar en la comprensión del paquete. Hülkenberg, por su parte, vivió una mañana más complicada. En 2 intentos el coche se caló al salir desde el fondo de boxes, lo que limitó parte de su programa inicial. Aún así, completó sus 49 vueltas y señaló que, pese a las dificultades, el día fue productivo dentro de una fase en la que el equipo todavía está aprendiendo y descubriendo comportamientos del monoplaza en condiciones de alta temperatura. Más allá del cronómetro, Audi sigue centrado en adaptación y desarrollo. Bortoleto fue claro al hablar sobre esta nueva generación de coches. No son particularmente agradables de conducir. Exigen mayor gestión en frenada, aceleración y energía, y obligan al piloto a trabajar constantemente con el equilibrio del coche.
En las imágenes on-board se observa un monoplaza exigente, con la parte trasera y delantera alternando inestabilidad en medio de curva, lo que requiere control fino y precisión. También abordó uno de los puntos más sensibles del nuevo reglamento, el procedimiento de salida. Bortoleto lo definió como complejo y arriesgado, señalando que el proceso actual es mucho más exigente que en generaciones anteriores, con mayor carga operativa para el piloto y riesgo de calado como ocurrió con Hülkenberg durante la mañana. En conjunto, Audi completó un volumen de trabajo importante sin fallos estructurales graves. No están todavía al máximo rendimiento, algo que el propio Bortoleto reconoce, pero la jornada permitió avanzar en conocimiento del coche y en adaptación a un reglamento que aún está en fase de comprensión para todos. Williams acumuló 110 vueltas en total, repartidas entre Carlos Sainz y Alex Albon, manteniéndose entre los equipos con mayor volumen de trabajo del día. Sainz fue el encargado de abrir la sesión y completó 55 vueltas. Su programa estuvo enfocado en tandas de media duración, con trabajo progresivo de puesta a punto y validación de balance en condiciones de pista todavía exigentes por temperatura. Por la tarde, Alex Albon añadió 55 vueltas, trabajando en continuidad de datos y ajustes finos de configuración, manteniendo una línea constante sin incidentes ni problemas mecánicos reportados. Haas completó una jornada de trabajo consistente en el inicio de la segunda semana en Bahrein. El equipo sumó 107 vueltas en total, repartidas entre sus dos pilotos. Oliver Behrman fue quien más rodó dentro de la escudería con 42 vueltas, mientras que Esteban Ocon completó 65 giros. Haas logró ejecutar su plan sin sobresaltos mayores. En esta fase del desarrollo, esa continuidad es clave. Cada tanda completada aporta datos valiosos para la correlación entre simulador y comportamiento real en pista. Racing Bulls completó una jornada sólida. Arvid Lindblad fue el piloto más activo del equipo con 75 vueltas, mientras que Liam Lawson sumó 61, llevando el total a 136 giros en el día, una de las cifras más altas de la parrilla. Lindblad trabajó en tandas relativamente largas para evaluar comportamiento sostenido del coche, mientras que Lawson alternó salidas más cortas con ajustes de configuración entre tandas. A continuación, en pantalla mostramos la tabla completa con el acumulado total de vueltas por equipo tras los tests tanto en Barcelona como en Bahrein. Ferrari lidera el kilometraje global con 971 vueltas, seguido muy de cerca por Mercedes con 927 y Haas con 888, mientras que en el otro extremo Aston Martin suma 326 giros, claramente condicionado por los problemas de fiabilidad. Si miramos por motor, Mercedes encabeza el volumen absoluto con 3.079 vueltas entre sus cuatro equipos. Ferrari acumula 2.402,3. Red Bull Ford alcanza 1.492 con dos equipos. Audi registra 716 y Honda suma 326. Son cifras que empiezan a marcar tendencia en una temporada donde el kilometraje es clave para entender fiabilidad, correlación y desarrollo antes del inicio oficial en Melbourne. Mañana seguimos con el día 2, donde ya veremos programas más afinados y un panorama que debería empezar a aclararse un poco más.